¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a este nuevo capítulo aquí en Cine y Basket TV. Y hoy un capítulo de estos especiales, de estos que da gusto hacer y que, bueno, pues espero que os gusten. Hace unos meses hicimos el capítulo dedicado a Larry Bird y hoy traemos, aprovechando que hoy 17 de febrero, pues es su cumpleaños, traemos este capítulo dedicado a Michael Jeffrey Jordan. En mi modestísima opinión, el mejor, no solamente el mejor jugador de baloncesto de toda la historia, sino para mí el mejor deportista de toda la historia. De lo que yo he visto, de lo que yo he visto. Algo que en cierto modo siempre es injusto, ¿no? El decir que alguien puede ser el mejor deportista, por ejemplo, porque yo no he visto, hay deportes de los que no tengo prácticamente conocimiento. Por ejemplo, de los deportes de motor apenas sé, no sé tampoco de ciclismo, sé muy poco de tenis, eh, bueno, sé pues sobre todo de baloncesto, de fútbol, de lo más típico, es lo que más vemos y de lo que en realidad sabe la mayoría, porque es lo que más se ve en televisión, aunque ya sabéis que hoy pues estamos en los tiempos en los que todo el mundo sabe de todo, pues de lo que yo he visto, el mejor deportista es Michael Jordan. No sé si será el mejor deportista de todos los tiempos, lo que sí tengo absolutamente claro, y lo digo desde la seguridad casi absoluta, de lo que he visto de baloncesto, que por suerte, siempre digo que por suerte ha sido mucho, ha sido el mejor jugador de baloncesto, el mejor individuo con un balón en las manos que he visto en toda mi vida y que además ya no solamente creo que Michael Jordan haya sido el mejor, sino que la diferencia que veo con el posible segundo me parece que está tan sumamente distanciada que en mi opinión no cabe comparación alguna. Y no soy yo, precisamente, un hooligan de Jordan ni un seguidor a muerte de Jordan. Veréis, nunca he sido de los Bulls, y de hecho mi jugador favorito nunca ha sido Jordan. Yo soy de Boston Celtics desde niño y mi jugador favorito de toda la historia es Larry Bird. Entonces, yo hablo desde el punto de vista de alguien que ha visto mucho baloncesto. Con el paso de los años he tenido la oportunidad de ver más, porque, bueno, soy coleccionista, como ya sabéis, y he tenido la suerte de ver muchos partidos. De los años 80, mi colección pues engloba aproximadamente el 75% de la colección son partidos de los 80. He visto mucho a Larry Bird, he visto a Magic, he tenido la fortuna de ver a toda esta gente y para mí el mejor era Jordan, ¿no? Siempre cuando se dice que Jordan tardó muchos años en ser campeón y tal, yo siempre digo que Jordan tuvo la mala suerte o tuvo, y voy a decir la mala suerte, sí, hablando de aquellos años 80, de no estar suficientemente bien acompañado. Hay que tener en cuenta que Magic es un número uno del draft un tanto extraño porque cae en los Lakers, unos Lakers que ya tenían, por ejemplo, a Kareem Abdul-Jabbar o a Jamal Wilkes, que además ese mismo año consiguen a Mike Cooper, y que luego en el año 82 tienen la suerte además de añadir a estos, que como eran ya poquitos, pues añaden nada más y nada menos que al señor James Worthy, que también es un número uno del draft, que los Lakers consiguen bueno, pues operaciones y tal. En Boston, yo creo que hay un punto de inflexión clarísimo, que es la temporada 80-81, segunda temporada de Larry Bird. Larry Bird es cierto que cuando llega en el 79, el equipo es un equipo que no se sabe muy bien en qué situación está exactamente, porque por un lado los jóvenes, por otro lado veteranos, que ya pues prácticamente estaban dando los últimos coletazos, Dave Cowens, Archibald, incluso el propio Pete Maravich jugó esa temporada primera de Larry Bird en Boston, fue compañero suyo. Pero en el año 80, temporada 80-81, como ya comentamos aquí en el capítulo dedicado a Larry Bird, los Celtics hacen una operación en la cual consiguen de un tirón a Robert Parrish y a Kevin McHale en un traspaso por Barry Carroll, que luego incluso ni siquiera creo que llega a jugar el primer año en Golden State.
era un traspaso con los Warriors, sino que se viene a Europa, a jugar a Italia más concretamente, y Paris y Magel, pues evidentemente forman ese tridente espectacular con la River, lo que les garantizó 10 años maravillosos. Y Jordan no se vio en esa circunstancia. Jordan fue drafteado por un equipo que era un desastre, los Bulls de Chicago, un equipo en el que la primera temporada comparte backcourt con un jugador eminentemente ofensivo, chupón y, y absolutamente caótico en su juego como Quintin Dailey, que es cierto que Quintin Dailey pues es un escolta que era un gran anotador en esos años 80, pero si veis partidos de aquellos años de Quintin Dailey en Chicago, pues veréis que es un jugador que se tira hasta las zapatillas. O sea, compartiendo equipo con Jordan, se tira hasta las zapatillas. Y luego la otra estrella del equipo era Orlando Bullrich, que Orlando Bullrich, pues a pesar de que era un jugador que prometía mucho, pues todos conocemos la trayectoria de Bullrich, ¿no? Que realmente el mejor año de Bullrich pues fue la temporada 90-91 en unos absolutamente locos Denver Nuggets de Paul Westhead, un equipo que solamente era correr, tirar, correr, tirar, y ahí Bullrich mete pues casi 30 puntos por partido. Pero estos eran los compañeros de Jordan en la primera etapa, ¿no? Un pivot como Dave Corsin, que bueno, pues bueno, típico pivot blanco, rudo y tal. Estaba Steve Johnson en este equipo, que a mí es un jugador que en esos años 80 me gusta mucho, pero que era un jugador de equipo. Es cierto que fue All-Star después, años después con Portland. No llegó a jugar el All-Star del 88 en Chicago, porque estaba lesionado. Lo sustituyó creo que Donaldson, Steve Donaldson. Steve Johnson era un buen jugador, pero Steve Johnson en los Lakers o en los Celtics de aquellos años hubiera sido jugador número 9 a lo mejor. O sea que... Y luego pues el tema de los bases. En esos Bulls, en esos primeros Bulls, pues estaba gente como Ennis Wadley, que ha sido un trotamundos de la liga, que, bueno, pues en todos los equipos prácticamente pues no es que destacara especialmente, en los equipos que estuvo, era un base que no tenía un gran tiro, jugó en Atlanta, jugó en Washington, jugó, bueno, en muchos equipos y siempre como temporero. Y el otro base era el padre del actual jugador, creo que está ahora en Indiana Pacers, Wesley Matthews. Pues Wes Matthews, que era un base con un lanzamiento rarísimo, una mecánica de tiro rarísima, pues era el base que compartía titularidad en esos Bulls de la temporada 84-85, cuando aterriza Jordan en la NBA, pues esto era. O sea, teníamos esos bases, teníamos luego a gente como Jim Banks también, que era un jugador que prometía mucho en la universidad, que luego en la NBA pues no hizo prácticamente nada. Gente como Rod Higgins, que figura en los libros de la NBA como un jugador que creo que en una misma temporada estuvo en 3 equipos, se vio involucrado en 3 traspasos, una locura absoluta. Estaba también creo que Charles Jones, de esta saga de los Jones, Charles Jones, Mayor Jones, Caldwell Jones, pues creo que Charles Jones estaba también en estos Bulls de la primera etapa. Y si veis la plantilla, pues la plantilla ciertamente era una plantilla dura de ver, ¿eh? Tenían un jugador interesante, que estamos hablando de estos Bulls, que era Ronnie Lester, que a mí he tenido la oportunidad de ver algún partido viejuno de baloncesto universitario y era un base interesante, ¿eh? Lo que pasa es que luego en la NBA tuvo lesiones, creo que era amigo este hombre de Magic, y Ronnie Lester tuvo lesiones toda su carrera prácticamente y en los Bulls pues no pudo prácticamente jugar con, con Jordan. Pero este era el equipo que tenía Chicago. Como veis, pues no hemos destacado a ningún jugador especialmente. O sea, eran jugadores, pues eso, individualistas, jugadores pues que además venían de hacer una temporada espantosa el año anterior. Y a pesar de eso, pues llega allí este Michael Jordan. Siempre se ha comentado, ¿no? Una de las grandes historias de la NBA. Y cuando Jordan es drafteado, Chawal que quería era Sam Bowie. Sam Bowie, que era un pivot que había formado las, podríamos decir, originales Torres Gemelas en la Universidad de Kentucky con Mel Turpin. Y Sam Bowie era un jugador que destacaba muchísimo
en el baloncesto universitario, en esa universidad de Kentucky. Parece ser que el objeto del general manager de Chicago en esa época, creo recordar que era Rod Thorne. No pudieron elegir a Sam Bowie. Parece ser que en Chicago esto supuso una cierta decepción porque querían a Bowie. La verdad que el juego interior de Chicago era un desastre en este año. Y eligen a este chico que venía de haber sido campeón con la Universidad de Carolina del Norte en el 82, de haber ganado ese título con una canasta suya en la última jugada prácticamente, y que daba la sensación que era un jugador maravilloso. Venía también de haber sido campeón olímpico en esa mítica final de Los Ángeles contra España, que bueno, pues quienes se levantaran ese día a las tantas de la madrugada para ver el partido, pues creo que es uno de esos momentos que no olvidarán jamás, ¿no? Pues este chico, la verdad que prometía, ¿no? Prometía el chico. Pero a mí me hubiera gustado, a ver, no sé, que hoy pues hubieran preguntado a muchos periodistas especialistas en baloncesto universitario de aquellos años, aquellos principios de los 80, a ver cuántos pensaban que este chico iba a tener la explosión que luego tuvo. Evidentemente, en el comienzo de su carrera, Jordan era un anotador espectacular. Eh, ya digo, no excesivamente bien acompañado. Y en este sentido, yo creo que siempre puede surgir la duda de que, bueno, sí, el chico mete 30 puntos por partido, mete 25, mete un día 40, mete otro tal, pero, pero el equipo no avanza. Y claro, hemos visto a lo largo de la historia muchos que grandes anotadores en la historia de la liga que han hecho muy buenas estadísticas, pero sus equipos no han progresado en las temporadas. ¿Sería este el caso de Jordan? ¿Vosotros pensáis que a lo mejor en su día, en su momento, hubo muchos críticos que dijeran, bueno, pues este chico está muy bien, hace mates muy bonitos, saca la lengua cuando juega, pero a lo mejor es incapaz de llevar a un equipo al título? Bueno, en ese año 84, en esa temporada 84-85, Chicago llega a playoff. Se clasifica a playoff y cae en primera ronda, como era lógico, contra unos durísimos y buenísimos Milwaukee Bucks. Unos Bucks que además ese año se habían reforzado de lujo con uno de los, para mí, de los interiores más maravillosos que había en la NBA en los 80, que era Terry Cummings. Un jovencísimo Terry Cummings que llegaba de los Clippers, pues se añade a una plantilla ya maravillosa como era esa de Milwaukee Bucks, con Sidney Moncrief, yo qué sé, había allí de todo, y Terry Cummings llegaba a ese equipo, y ese equipo pues era superior a los Bulls. Terry Cummings les hizo un traje en playoff y Chicago caía en esa primera ronda. Ya conocéis el sistema de draft en la NBA. Cuando mejor clasificado estás, peores son tus elecciones en el draft. Entonces muchas veces los equipos lo que hacen pues es el famoso y espantoso tanking, que a mí pues me parece una aberración legal, pero una aberración a fin de cuentas. Y entonces ese verano de 1985, cuando Chicago cae ante Milwaukee, pues en los despachos del Chicago Stadium se produce una reunión, y en esa reunión pues digamos que se valora la temporada y tal. Se ficha a George Gervin, que era un jugador muy veterano, se inicia la temporada, no se veía con excesivos malos ojos que el equipo pues tuviera un tiempo de, digamos, de transición, es decir, que las derrotas no estaban muy mal vistas. Además, Jordan se lesiona, creo que es el tobillo, creo recordar, se pierde un montón de partidos, con lo cual Chicago, lógicamente, pierde también esos partidos. Y cuando Jordan va a volver, pues él es conocedor
o bueno, ya se sabía que Chicago pues no vería con malos ojos que el equipo se quedara fuera de playoff, porque así podrían aspirar a una mejor selección en el draft. Jordan ahí es donde demuestra que ni era solo un anotador, ni esto era una feria, ni había llegado a la liga para hacerse fotos, sino que este chico era de una eh, estirpe y de una especie distinta. Michael Jordan no, para mí, no ha sido el mejor de la NBA por sus mates o por sus acciones espectaculares. Para mí, Michael Jordan ha sido el mejor porque siempre fue un jugador con además un respeto que vi siempre al rival tremendo, lo cual he admirado siempre, y una nobleza en el juego maravillosa, porque esos Bulls, de los que ya luego, mientras avancemos en el comentario, lo iremos diciendo, esos Bulls, a pesar de ganar un partido por 20, siempre seguían defendiendo igual y seguían respetando, que a mí me parece una muestra de respeto al rival tremenda. O sea, esos Bulls eh, no hacían como por ejemplo hemos visto este año a Kevin Durant hacer gestos contra los Wizards diciendo que no los respeta. O por ejemplo en la final del 2011 o 2010, no recuerdo, cuando LeBron James y Dwayne Wade se rieron de Nowitzki también, cuando luego Nowitzki les pasó por encima, curiosamente, pero se rieron por un gesto en el que le imitaban tosiendo o algo así. Jordan ganaba a los mejores y Jordan tenía una mentalidad superior a la del resto. Y yo creo que un chico tan joven, lesionado, una temporada casi entera, que vuelve al equipo con la única mentalidad de que ese equipo juegue playoff, pues ya yo creo que ahí se dio cuenta todo el mundo de que este muchacho era algo diferente. Jordan vuelve, los Bulls cogen una racha de victorias maravillosa y Chicago se clasifica para playoffs contra todo el pronóstico de la prensa, contra todo el pronóstico de la liga y contra todo el pronóstico y las sensaciones de su propio equipo. Jordan clasifica a Chicago para playoffs porque Jordan no concibe la derrota, como demostró a lo largo de toda su carrera. Ese año juega en el playoff y en primera ronda estaba el rubio, ese vaquero, ese hombre frío, ese asesino silencioso, aunque hablaba mucho, en la cancha, como era Larry Bird, le estaba esperando en los playoffs. Y ese segundo partido, donde Jordan mete 63 puntos, en el primero había metido ya 40 y tantos, y Larry Bird lo define de una manera absolutamente épica. Hoy Dios se ha disfrazado de jugador de baloncesto. Este chico, segundo año en la NBA, o primer año y medio, porque esa temporada había tenido una lesión muy grave, pues mete 63 puntos en el templo, en ese lugar de peregrinaje de leyendas que era el Boston Garden. Qué mejor sitio para consagrarse, ¿verdad? Chicago obviamente no tenía plantilla, a pesar de que ese año había fichado, como hemos dicho, a un veteranísimo ya, George Gervin, y a un novato llamado Charles Oakley, que luego todos nos acordamos de él, sobre todo en Nueva York, donde, bueno, pues fue máximo rebotador, etcétera. Y Chicago cayó contra Boston Celtics. El año anterior, el año anterior, se nos ha olvidado comentar, pero aquí ya sabéis que, como vamos hablando, aquí no hay guiones, ni papeles, ni historias, aquí vamos hablando de lo que nos gusta, que es el baloncesto. En el All-Star del año 85, que creo recordar, hablo de memoria, creo que fue en Indiana, pues ahí se dice que nace una rivalidad tremenda entre Michael Jordan y Isaiah Thomas. Se dice que Isaiah Thomas, que por cierto era de Chicago, es de Chicago, pues es nacido en Chicago, pues que no veía con demasiados buenos ojos al jovencito Michael, ¿no? Y que en el All-Star, pues prácticamente hizo una conjura para que no se le pasara el balón.
a Jordan, que se encontraron parece ser en un ascensor y Thomas ni le miró. Y parece ser que todas esas cosas Jordan pues se fue acordando de ellas y bueno, parece que ahí se creó también pues un odio deportivo, vamos a decir, entre Isaiah Thomas y Michael Jordan que luego trascendió, porque veremos más adelante que eso se llevó al extremo prácticamente, ¿no? La temporada 86-87 es brutal. Michael Jordan se proclama máximo anotador de la liga, promediando 37 puntos por partido. Algo realmente, pues, ¿qué deciros? Impresionantes. Partidos de 60 puntos, partidos pues, realmente de colosales. O sea, el amigo el amigo Jordan dando unas exhibiciones pues de otra galaxia, ¿no? Incluso ya destacando muchísimo también como defensor, porque Michael Jordan hay que decir, yo además hablo, siempre os digo que yo aquí cuando hablo es mi modesta opinión. Yo para mí Michael Jordan es el mejor defensor que he visto, o sea, no solamente es el mejor jugador de ataque que he visto, sino que en defensa pues me parece que es el mejor defensor que he visto, ¿no? Porque creo que tener delante a Jordan ya a los rivales les hacía pues coger un poquito de un poquito de miedo, ¿no? Y Jordan pues aquí en esta temporada ya bueno el nivel de puntos como hemos dicho era absolutamente escandaloso. Hay dos partidos que yo pues tengo en mi colección realmente mucho cariño. Uno contra los Nets y otro contra Atlanta. Contra Atlanta le mete 61 puntos y creo que mete también unos 60 a los Nets. Por cierto, los duelos de Jordan en esta década de los 80 con Dominic eran absolutamente bestiales. Este año 87, Jordan pues es máximo anotador, el equipo eso y se vuelven cuando la plantilla era otra vez una plantilla bastante mala, además en el draft habían adquirido un jugador que no es que fuera precisamente una maravilla. Hablamos de Brad Sellers, que bueno, con ese físico muy delgadito, querían que jugara casi de escolta, incluso se llegó a decir, un 2-13, madre mía. Pues Chicago vuelve a enfrentarse en primera ronda a Boston y vuelve a caer en primera ronda contra Boston. Y nos vamos a la temporada 87-88. La temporada 87-88, que es donde para mí nacen los Bulls, donde Jordan ya empieza a estar mejor acompañado, sobre todo porque llegan dos jugadores del draft que no parecían en principio gran cosa en verano, en ese verano, y que luego se convirtieron en dos jugadorazos. Hablamos de Horace Grant, que era la selección en el draft de Chicago, y luego Chicago había seleccionado en el draft a un pivot que en ese momento pues estaba jugando en Italia, en Rimini concretamente, que se llamaba Olden Polynice. Creo que Olden Polynice estaba jugando en Rimini porque tuvo algún problema en la universidad. No sé exactamente en qué consistía la historia esta, pero creo que tuvo un problema en la universidad Olden Polynice, donde, por cierto, había sido una estrella, y salió de la universidad, jugó un año en Italia, en Rimini, y lo seleccionó en el draft Chicago. Y esta selección en el draft de Chicago, de Olden Polynice, la utilizaron para traspasarla a Seattle. Seattle estaba buscando un pivot a cambio de su elección en el draft. ¿Y quién era la elección en el draft de Seattle? Pues un chico muy delgadito que provenía de una universidad minúscula llamado Scottie Pippen, que era la radiografía de un silbido cuando llega a la liga y que se convertiría en el escudero, en el hermano, en la sombra de Michael Jordan, en los Bulls dominantes de esta historia. Scottie Pippen, que la verdad, este año fue una sorpresa, porque ya hizo muy buenos partidos, pero claro, nadie esperaba que este chico pues fuera a convertirse en el jugador que se convirtió. Estuvo al lado de Jordan y yo creo que han sido para mí la pareja de oro de la historia de la NBA. O sea, para mí estos dos, es que, ¿qué voy a decir? Si es que era una auténtica locura.
Yo para mí este dúo hubiera ganado a cualquier equipo al que se hubieran enfrentado. Es que no tengo dudas, es que lo digo, además lo digo claramente, es que no tengo dudas. Y bueno, pues ya con estos chicos, con Charles Shockley, que seguía en el equipo, con un dúo de pivots que parecían sacados de una película de estas de, yo qué sé, de los novatos, la reunión de los novatos, algo así, ¿no? El Dave Corsin, y luego este pivot con un aspecto a lo que se parecía a Juan Luis Guerra Calvo, Greenville Waiters, que luego jugó en el Barcelona. Pues esos eran los pivots. Claro, Chicago. Y luego Mike Brown, la montaña. Brown, el hombre sin cuello. En el juego interior, Chicago seguía teniendo problemas. Pero hombre, ya tenían a Scottie Pippen, que era este chico que prometía mucho. Horace Grant prometía muchísimo también. Luego se confiaba todavía en Brad Sellers. Luego ya supimos que Brad Sellers nunca explotó. Y de hecho, pues bueno, fue un jugador bastante mediocre a lo largo de toda su carrera. Y bueno, pues luego en el puesto de base, pues sí que tenían jugadores. Estaba Sam Vincent, que a mí es un base. Sam Vincent, que fue campeón con Boston Celtics en el 86. Luego fue seleccionador nigeriano. Sam Vincent, hoy, a día de hoy, en 2019, creo que sigue siendo gran amigo de Jordan. Y otro jugador, otro base que tenía Chicago era Sidel Fried. Sidel Fried, que a mí es un jugador que siempre me ha gustado mucho. Aunque creo que así del Cid lo cambiaron por Sam Vincent, ¿eh? Así que juntos no estuvieron. Y Chicago ese año, en playoff, consigue clasificarse hasta semifinales de conferencia. En primera ronda se enfrentan a Cleveland, unos Cleveland Cavaliers que se habían reforzado a mitad de temporada, habían conseguido a Larry Nance en un intercambio por Kevin Johnson. Kevin Johnson era base suplente en estos Cavaliers. Claro, al estar Mark Price le quedaban pocos minutos a Johnson, entonces ven la opción de traspasarlo y lo mandan a Phoenix a cambio de Larry Nance, que llega a estos Cavaliers. Chicago elimina a Cleveland 3-1 en esa eliminatoria. No sería la última vez que se vería con Cleveland. Y en semifinales vendría el duelo. En semifinales llegaría el malo de la película. Los chicos de la Motown, los Pistons de Detroit. En la página cinebasket.com ya dedicamos un capítulo a los Bad Boys, a los Pistons. Y bueno, ahí comentamos ya muchas historias. Y aquí es donde nace una de las rivalidades más fuertes de la historia de la NBA. La rivalidad entre Detroit y Chicago. La de veces que se vieron. La de guantás que se pegaron. Ahí no había tregua. Ahí daba igual que uno estuviera lesionado. Si estaba lesionado, de hecho, a por él. Esto era la auténtica selva. Esto era la jungla. Detroit, además, ya era un equipo que, vamos, la plantilla era escalofriante. Ellos habían hecho además buenas selecciones en el draft. A ellos les habían llegado las buenas selecciones el año anterior. En el año 86 eligen en el draft a John Salley, que era un jugador que era una estrella universitaria. Luego es cierto que la carrera de Salley fue bastante decepcionante. No para él, que ganó mucho dinero y fue campeón con 3 equipos en la liga, sino que, bueno, era un jugador que prometía muchísimo, parecía que iba a ser un pívot dominante, sobre todo en defensa, y John Salley pues no cumplió con eso, aunque aquí en Detroit era un reserva de lujo. Estaba John Salley y Dennis Rodman había sido la otra selección en ese draft del 86. Si a eso añadimos a Vinny Microondas Johnson y a que este año se habían reforzado con el Buda, James Edwards, que llegaba de un equipo próximamente en el Cestacuentos. Por cierto, hablaremos de los Phoenix Suns de los 80, porque tienen un capítulo, pero vamos, para comentar muchas cosas. Y claro, vosotros imaginaos un quinteto. Isaiah Thomas y Joe Dumas, que eran las dos estrellas del equipo. Adrian Dantley, en la posición de 3. Y luego Ricky Mahon, que era el tío más duro que había en la NBA, con un físico de jugador de fútbol americano más que de jugador de baloncesto. Y el chico malo, por excelencia, Bill Laimbeer, de pivot. Fijaos que 5. Pero es añadir los que hemos comentado ahora. El microondas, Dennis Rodman, George Salley y el Buda. Todo eso, claro, te lo meten cuando tú
estás luchando contra el quinteto y tal, te meten a esta gente y lo pasas fatal. Jordan en esta eliminatoria se sale, o sea, mete unas cantidades de puntos impresionantes, pero Chicago cae en 5 partidos. Y este era el primer año en el que Chicago pues se enfrentaría a Detroit, temporada 87-88. La temporada 88-89 se inicia con un problema tremendo entre Jordan y la directiva de los Bulls. Sobre todo, este problema nace por el conflicto, por así decir, que le produce a Jordan enfrentarse, o sea, perder a su gran amigo Charles Oakley. Piensa Jerry Krause, que ya estaba como general manager de los Bulls, que el equipo necesita un 5, que necesita un 5 nato, y que ese hombre elegido sería Bill Cartwright, un jugador que fue una gran estrella universitaria y que en Nueva York tenía pues muy mala fama, se dice que no trabajaba demasiado y luego además no había sido un jugador que hubiera convencido con su juego tampoco. Jerry Krause decide hacer este traspaso contra la voluntad de Jordan, o sea, Jordan no ve bien este traspaso porque Jordan consideraba que Oakley era un jugador vital para esos Bulls. Llega Cartwright y Cartwright la verdad que desde el principio, la verdad que rindió en Chicago. Evidentemente, vamos a ver, no era Cartwright precisamente una maravilla en ninguna faceta del juego, pero mira, yo os voy a decir una cosa. Por ejemplo, en los enfrentamientos contra Detroit, era de los que daba la cara, ¿eh? O sea, este no se amedrentaba. De hecho, hay un vídeo que podéis encontrar por aquí en YouTube mismamente, donde se ve a Cartwright rodeado de Pistons en una de estas guerras, y él va repartiendo mamporros a diestro y siniestro, ¿eh? Además, antes se me ha olvidado comentar que el que estuvo con Jordan desde el principio, o sea, desde que Jordan llega a la liga hasta el año 93, tiene un compañero que está con él siempre también, que es John Paxson, que era ese base escolta blanco, que era un gran tirador, que no era un base puro, que era más bien un escolta, pero que era el que jugaba de base en estos Bulls. En esa temporada 88-89, Chicago hace un temporadón, una temporada muy bonita, ¿eh? Yo para mí es de las temporadas más bonitas de la historia de la NBA. Y en primera ronda, Chicago se enfrenta a un equipo que desde que empieza prácticamente la temporada hasta el All-Star, más o menos, un poco más del All-Star, era el mejor equipo del este. Y además un equipo que estaba considerado como el equipo del futuro, el equipo de los 90 decían. Los Cleveland Cavaliers, que pues ya tenían totalmente, digamos, integrado a Larry Nance y encima tenían gente en el banquillo como por ejemplo Horrod Williams, habían fichado a un veterano como Trey Rollins, tenían también a Darnell Valentine, que era un base que venía de los Clippers, quiero recordar, Craig Gillo, Mark Price, etcétera. Y Cleveland era favorito en esta eliminatoria. Cleveland era el claro favorito, además, en esta eliminatoria. La eliminatoria es una eliminatoria durísima. Llega hasta el quinto partido. El quinto partido. Y el quinto partido se decide con una canasta en el último segundo. ¿A que no sabéis de quién? Pues naturalmente. Jordan entierra a estos Cavaliers. Esa mítica la imagen ante Craig Gillo. Ese lanzamiento de una suspensión eterna de Michael Jordan. Craig Gillo por los suelos. Y Chicago clasificado por segundo año consecutivo a las semifinales de conferencia. Y en esas semifinales de conferencia, otra vez Chicago no era el favorito, porque llegaban los Knicks. Los Knicks de Nueva York, que bueno, por fin parecía que era un equipo ya serio y fuerte. Los Knicks de Pitino, os acordaréis esa defensa presionante a toda cancha del amigo Pitino que era absolutamente brutal. Pues se enfrentan los Bulls a esos Knicks. 6 partidos muy duros, pero Jordan deja fuera a Nueva York. Aquí hace muy buenos partidos Pippen, por cierto, y Horace Grant también está fantástico en esta eliminatoria. Además del morbo de otra vez Oakley contra sus excompañeros y Cartwright contra los suyos. Y en final de conferencia, amigos míos, otra vez más, segunda vez consecutiva, de nuevo los Bad Boys.
los Pistons de Detroit. Y ahí está el amigo Isaiah Thomas, el amigo Dumas y toda esta gente. Detroit otra vez, los claros favoritos. Chicago llega a ponerse 2-1 en esta eliminatoria. De hecho, en el tercer partido, Jordan gana el partido con una canasta en el último segundo, un tiro contra tabla realmente maravilloso. Pero Detroit ese año era un equipo intratable, había ganado 63 partidos en temporada regular y los Pistons de Detroit eliminan a Chicago en 6 partidos. Y llegamos al año 89. En el año 89, Doug Collins, pista. Y llega un asistente, un hombre con un look de profesor de la Universidad de Berkeley, un aspecto además desgarbado. Había sido jugador de los Knicks y los Nets en la década de los 70. Le apodaban Acción, porque era un tipo que era muy enérgico en el juego. Y estamos hablando del el gurú Phil Jackson. Phil Jackson, que era entrenador asistente de Doug Collins, pues se hace cargo del equipo. Le dan el equipo a este hombre. Y además de Phil Jackson llegan buenas selecciones en el draft, como por ejemplo B.J. Armstrong. Y la que parecía que era la gran elección del draft ese año para los Bulls, que era Stacey King. Stacey King luego, como sabemos, nada de nada. Stacey King pues fue un jugador que fue famoso precisamente esta temporada 89-90 por aquella genialidad de frase cuando Jordan le mete, cuando dice aquello de entre Jordan y yo, hoy ha sido una gran noche porque entre Jordan y yo hemos metido 70 puntos a los Cavaliers. Claro, Jordan había metido 69. Así que, fijaos, Stacey King que no fue capaz además ni de meter 2 tiros libres que lanzó, solo metió uno. Pero bueno, 70 puntos. Y los Bulls ese año pues habían seleccionado en el draft, como hemos dicho, Stacey King, B.J. Armstrong, y habían seleccionado también a un jugador que luego pasó por Estudiantes, que era Jeff Sanders. Sanders que había tenido un problema, creo que de drogas, y no pudo debutar. Pero estos Bulls ya eran un equipo, ya con Paxson, Jordan, Pippen, Grant y Cartwright. ¿Os suena? ¿Os suena esto? Pues vaya recuerdos. Se ponen los pelos de punta, ¿verdad? Los Bulls hacen un temporadón soberbio. Se clasifican para playoffs. Y en por cierto, ese año es All-Star Pippen, por primera vez en su carrera. Y en primera ronda se enfrentan a los Bucks de Milwaukee. Los Bucks de Milwaukee, que eran un equipo, pues que, bueno, tenían muchos lesionados. En este equipo, pues por ejemplo, destacaba Alvin Robertson, que había llegado ese año desde San Antonio. Estaba Fred Roberts, que luego jugó en el Barcelona. Estaba por ahí todavía Jack Sigma. O sea, era un equipo veterano, era un equipo duro, pero Chicago en 3 partidos tumbó a los Bucks. Semifinales de conferencia. Ahí estaba el gordo Barkley con sus Sixers. Los Sixers habían tenido muchos problemas de lesiones. Johnny Dawkins, que era la gran estrella de ese equipo, el gran refuerzo de ese equipo, perdón, la estrella lógicamente era Barkley, pues se había lesionado y se había perdido toda la temporada. Rick Mahorn había llegado a a Filadelfia, procedente del draft de expansión. Los Pistons lo cortaron y, bueno, fue en el draft de expansión a Minnesota, luego hubo un traspaso entre Minnesota y Filadelfia y Rick Mahorn, creo que no recuerdo por quién fue el traspaso, pero Mahorn cayó en Filadelfia y Chicago eliminó a estos Sixers. Además les pasó por encima y parecía que estos Bulls iban a ser imposibles de ganar. Y en la final de conferencia, otra vez más, tercer año consecutivo, los Pistons, los Bad Boys. La que se dieron aquí fue tremenda. O sea, esta eliminatoria fue brutal. Fue alucinante esta eliminatoria. Los Bulls en Detroit les costaba llegar a 90 puntos. Detroit además instauró ese sistema que definían como la gota, ¿no? La gota muralla esa que va matando poco a poco. Pues Detroit con la defensa hundió a esos Bulls prácticamente que, ojo, dieron cara, ¿eh? Y ganaron los 3 partidos en su cancha. Y además fue una eliminatoria durísima.
Pero Detroit era su momento todavía. Detroit además ese año se proclamó campeón por segundo año consecutivo ante los Portland Trail Blazers en la final, aquellos Blazers en los que estaba Petrovic. Y Chicago pues quedó eliminado con ese gesto de Michael Jordan al final llorando cuando el periodista le pregunta y suelta aquello de nunca más, Michael Jordan, porque él sabía que ya no iba a volver a perder. Cuando dijo ese gesto, esa cara, ese mirando a cámara de tal. Luego también esas críticas a compañeros que no habían estado muy bien. Ese fue el último Jordan que vimos caer en una cancha, digamos, hasta que se retiró y tal. Ese fue el último Jordan que cayó, porque a partir de aquí llegó el éxito, a partir de aquí llegó la gloria y a partir de aquí llegó uno de los equipos más memorables de la historia. Los Bulls se proclaman campeones al año siguiente, en el año 91. Jordan se redujo el sueldo para poder hacer fichajes. Dennis Hobson, ya veis. O sea, se redujo el sueldo. Magic Johnson se había reducido su salario para poder firmar a Sam Perkins y a Terry Tiggle. Bueno, pues Jordan se lo redujo y se firmó con un contratazo a Dennis Hobson, que había sido número 2 o 3 del draft en los Nets, que no había hecho nada en los Nets. Y Dennis Hobson, pues bueno, pues resulta que pasa a los Bulls, no juega nada prácticamente, o sea, no aporta nada. Pero amigo, llega otro refuerzo a Chicago que para mí fue clave. Para mí fue fundamental en estos Bulls. Un hombre que había tenido problemas contractuales en Atlanta, no había llegado a un acuerdo de renovación y que firma un contrato a la baja, aunque luego pues fue un contrato que fue más alto y que dio un rendimiento fantástico, que era pura entrega en la cancha. Hablamos de Cliff Levingston. Cliff Levingston, que había sido además jugador de Detroit a principios de los 80. Muchos de esos jugadores los conocía. Cliff Levingston, que es de estos como Emil Carr en Boston, que están continuamente animando, que están continuamente con, pues, haciendo gestos de ánimo a sus compañeros. Aquí fue mítica aquella escena de todos los Bulls abrazados antes de los partidos y ese hombre preguntando "What time is it?", la hora de ganar, ¿qué hora es? Y todos respondiendo la hora de ganar. El que preguntaba qué hora es era Cliff Levingston, que siempre decimos estaba dando ánimos. Levingston en playoff fue clave para Chicago porque se hinchó a poner tapones, porque cogía rebotes, porque contra los Pistons fue de los que más dio la cara, contra Lakers hizo una final fantástica y Cliff Levingston para mí fue un refuerzo maravilloso de estos Bulls. Otro hombre que había llegado esta temporada había sido Scott Williams, que apenas jugó. Scott Williams llegaba además con una tragedia personal tremenda, había perdido a sus padres y en un accidente de coche, creo, o algo así. Y aquí lo acogieron pues como en una familia, los Bulls, y el chico pues la verdad que dio un muy buen rendimiento. Y estos Bulls llegan a la final del 91, donde estaba Magic. Magic contra Jordan. Los Bulls arrasaron. Pero no solamente arrasaron esta final. Antes, ¿qué creéis que pasó? ¿Con quién creéis que se enfrentaron en la final de conferencia? Lógicamente. Ahí estaba Detroit otra vez. Pero esta vez 4-0. 4-0 ganó Chicago. Y ese gesto absolutamente espantoso de los Pistons, yéndose de la cancha antes de que acabara el partido, sin saludar al equipo que los había derrotado. Cuando años anteriores, Chicago, pues siempre había dado la mano a los Pistons. Pues los Pistons echaron pasos por peteneras y se piraron. Y no dijeron